Bueno, está Bien. Silvana, que no es economista. Bueno, arrancamos entonces. Hola a todas y todos. Gracias por conectarse en esta nueva serie de talleres, ciclo de talleres de la Escuela de Economía Política de la UBA para los y las que no nos conocen, es la primera vez que se conectan. Nosotros somos un grupo de estudiantes, graduados y graduadas, docentes e investigadores, que lo que tratamos de hacer es, bueno, un poco difundir y discutir y producir pensamiento crítico. Formamos parte de la Sociedad de Economía Crítica dentro de la regional de Buenos Aires. Y bueno, la idea de este año es empezar con estos talleres de invierno. El primero, que se llama Precios de Producción y Ganancia de Marcia Rafa, que está a cargo de Gaby, de Gabriel, que es, bueno, hoy y el viernes. Y la semana que viene está el que va a dictar Guillermo Giuliani sobre acumulación en SAIC, que es el martes que viene y el viernes de la semana, o sea, de la semana que viene, también a esta hora, por si se quieren anotar también. Eh, Así que bueno, esto medio como que es una introducción rápida, y ahora ya le paso la palabra a Gaby para que arranque. Y después, por otro lado, no queríamos dejar de mencionarles y recordarles que en octubre van a estar las jornadas de economía crítica y las jornadas de economía feminista, que bueno, ya también vamos a difundir bien las fechas, que se van a hacer durante todo el mes de octubre, para que vayan sabiendo. Así que Gaby, si querés arrancar. Dale. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por venir. Eh, bueno, a ver, voy a compartir pantalla. Un segundo. Ahí estamos, ahí se supone que están viendo. ¿Sí? Ahí se ve. Eh, bueno, entonces el primer taller, en realidad, la idea era presentar una serie de teorías y modelos que un poco se dejan de lado eh, en la currícula estándar cuando uno cursa economía, y que la verdad que tiene bastante potencial para ya sea para analizar la economía desde un punto de vista crítico o para incorporarla a la currícula, digamos, estándar de todos los programas, ¿no? Y lo que les voy a contar es, o lo que voy a tratar de contar es los modelos básicos de determinación de precios, que se llaman precios de producción, tasa de ganancia, y salarios en el modelo marxista y raffiano, ¿no? Y en realidad, si bien el nombre dice Marx y Raffa, primero voy a empezar por lo que sería la teoría raffiana y por la visión particular que yo voy a dar y que sigo, el modelo marxista es un caso particular en realidad de este modelo. Yo les voy a ir mostrando unas diapositivas, pero si alguno tiene una pregunta o algo, o algo que quiera discutir o comentar, obviamente me avisa y volvemos para atrás o lo discutimos. ¿Sí? Lo primero es entonces analizar el modelo raffiano, y eso en realidad para los que capaz nunca escucharon hablar de esto, esto sale de un economista que se llamaba Piero Raffa, que después de varias décadas de trabajo escribe un libro muy cortito, o por lo menos corto para los estándares
lo que uno esperaría de los grandes tratados de economía, que se llama Producción de mercancías por medio de mercancías, ¿no? En 1960. Y en cierta manera, este libro, que yo lo puse en la lista de lecturas, es bastante accesible para el lector sin mucha formación matemática y resume lo que él llama digamos, lo que quisieron hacer los economistas clásicos, que incluye Ricardo y Marx, ¿no? Un poco como para, antes de empezar a contarles sobre el modelo errafiano, déjenme como comentar algunas cosas que hacen a ese modelo, ¿sí? Y que después capaz cuando veamos cómo se va desarrollando va a quedar más claro. Lo primero es que la economía se piensa en un contexto de lo que se llama reproducción, ¿sí? Todos sabemos que la economía seguramente es un proceso dinámico y complejo, ¿sí? Y que, digamos, eso hace que sea complicado, digamos, computar precios y, digamos, la opción neoclásica es recurrir a modelos de equilibrio general dinámico, estocásticos, que se vuelven un poco casi intratables, ¿no? Pero más allá de eso, podemos pensar en una economía donde todos los ciclos o todos los periodos o todos los años, ¿sí? Se produce algo, ¿sí? Y para producir ese algo se usaron esos mismos productos, ¿no? O sea, en el ejemplo que vamos a ver, el trigo se produce a partir de trigo, ¿no? O sea, se necesitó trigo para producir trigo. Y se necesitó hierro para producir hierro y también en un sentido cruzado, ¿no? O sea, trigo para hierro y hierro para trigo. O sea, la idea es analizar como un ciclo, como un círculo, ¿sí? Como una especie de foto de una economía dinámica y más compleja, ¿sí? Pero lo importante es que de ese ciclo vamos a poder determinar los precios de los productos que son a la vez insumos, ¿sí? Y esa particularidad donde el producto aparece como insumo, digamos, aparece de un lado del mostrador y del otro, hace que genere bastantes complicaciones en la teoría económica en general y, digamos, se soluciona a partir de los llamados modelos de precios de producción, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar. Dentro de este modelo, lo que es importante es que van a tener un rol central las condiciones técnicas, ¿sí? O sea, se le da especial importancia a la tecnología, o mejor dicho, las técnicas que determinan qué se necesita para producir qué y en qué cantidades, ¿sí? Y de hecho, la teoría del valor asociada, digamos, lo que explica los precios en este modelo de reproducción, ¿sí? No viene dado por las preferencias de los consumidores, ¿sí? Como uno empezaría, digamos, un modelo de equilibrio general en la economía neoclásica, sino que en realidad viene dada por las condiciones técnicas de producción, ¿no? Por la dificultad, por cuánto necesito de cada uno de los bienes para producir los otros bienes, ¿sí? Esto no significa que no haya una demanda, que no haya preferencias, que no haya los factores, digamos, los elementos típicos de la economía neoclásica que tienen que ver con la escasez. Bueno, en realidad no. O sea, lo que pasa es que estamos en una economía de reproducción, ¿sí? Y entonces, o sea, podemos imponer condiciones de escasez o algunos insumos que se acaban o algunas limitaciones, ¿sí? Pero el tratamiento viene siempre ligado a las condiciones técnicas. Y ligado a esto, en un mismo pie de importancia, esto determina también un análisis de la distribución del ingreso. O sea, no solamente
nos vamos a preocupar por cómo se determinan los precios de las mercancías o de los bienes, sino también cómo con esas condiciones técnicas, con esas condiciones sociales de producción también, ¿sí? Cómo se distribuye el ingreso, ¿sí? O sea, quién se queda con qué y básicamente por qué. O por lo menos qué posibilidades hay para que ese excedente que va a aparecer a partir de la producción técnica se lo lleven o los capitalistas o los trabajadores, ¿sí? O como querramos llamarlo. Entonces, si a alguno le interesa, yo recomiendo que lean el libro de Rafa, por lo menos los primeros capítulos que tienen que ver con lo que se llama producción simple, que de hecho está la versión en castellano, ¿sí? Y hay otros libros asociados también, porque la idea es como que Rafa quiso hacer algo diciendo muchas cosas de la manera más simple posible para llegar creo yo, al máximo público posible, pero después hay otros autores que complementan su trabajo que la verdad que son bastante interesantes, como por ejemplo el libro de Pasinetti, que en cierta manera tiene el modelo de Rafa con todas las derivaciones matemáticas necesarias. El libro de Boots, que también está en el zip que yo puse para esta clase, o para este taller en realidad, porque es bastante... deriva todo, digamos, para el caso más fácil de dos mercancías, ¿sí? Entonces se puede ver de dónde sale cada uno de los problemas y demás, aunque es un poco engorroso, ¿sí? Y hay otros libros, como por ejemplo el de Cursi Salvadori, que es como, sería algo así como el más colel de la teoría errafiana. Bueno, vamos directamente a lo que es el modelo errafiano. Entonces, para empezar, para explicar qué es lo que hay, digamos, lo que voy a hacer es partir de lo que se llama un modelo de producción que es de subsistencia, ¿sí? ¿Qué significa de subsistencia? Básicamente significa que en un ciclo, en un periodo, ¿sí? Lo que se produce es exactamente lo que se va a usar como insumo para el ciclo siguiente, ¿sí? Básicamente no sobra nada, ¿sí? Y la particularidad es justamente que no hay excedente. Si seguimos el ejemplo más simple, que es el que, de hecho, el libro de Rafa se basa en ejemplos, ¿sí? Supongamos una economía que tiene dos mercancías o dos bienes, llamémoslo para estar más amigables con la teoría neoclásica, que son trigo y hierro, ¿sí? Que se producen en dos sectores que son campo e industria, ¿sí? Ahora, en esta economía nosotros observamos que es una economía de subsistencia porque pasa lo siguiente. Cada año o cada ciclo se producen 400 toneladas de trigo y 20 de hierro, ¿sí? Ahora, para producir estas 400 toneladas de trigo, ¿sí? Se requirió usar insumos, ¿sí? Y esos insumos son justamente también estas dos mercancías. Supongamos que, por ejemplo, para producir 400 toneladas de trigo se necesitaron 280 toneladas de trigo y 12 de hierro, ¿sí? Ahora también, para producir 20 toneladas de hierro se necesitaron 120 toneladas de trigo y 8 de hierro, ¿no? Una particularidad que hace a esta economía de subsistencia es que no sobra nada, ¿no? O sea, yo necesité 280 que se usó como insumo para el trigo y 120 que se usó como insumo para el hierro, 280 más 120 igual a 400, que es exactamente lo que se produjo al final de trigo, ¿sí?
Esta sería como la economía más simple, que se llama de subsistencia. Pero ilustra muy bien qué es esa idea de una economía de reproducción simple, ¿no? Cada año se produce exactamente lo necesario para tener insumos para que el año que viene se produzca otra vez lo mismo. Es como el cuento de la marmota, ¿no? Esta economía, en realidad, podemos pensar que, en cierta manera, el consumo de los trabajadores puede estar contabilizado dentro de los insumos, ¿no? O sea, podemos hacerla más realista de esa manera. Ahora bien, con este andamiaje bien simple podemos armar cosas bastante interesantes, como por ejemplo pensar que si nosotros nos abstraemos de esos números, de 400 y de 20, que eran 400 toneladas de trigo y 20 de hierro, y los llamamos X1 y X2, ¿sí? Lo que estamos describiendo básicamente es una economía donde nos está contando qué es lo que se necesita para producir X1 de trigo y X2 de hierro, ¿no? Y en particular, acá aparece un elemento central, que es lo que describe cómo funciona esa economía, que es, que lo vamos a llamar la técnica, que es, básicamente yo lo que necesito para describir cómo funciona esto es cuántas unidades de trigo fueron necesarias para producir estas unidades, digamos, cuántas unidades de trigo como insumo se necesitaron para producir trigo como producto, ¿no? Y eso viene en realidad con un coeficiente que lo llamamos acá A sub 1,1, que sería algo así como los requerimientos de insumo del bien 1 para producir el bien 1, ¿no? Y así entonces, si A sub 1,1 es esto, A sub 2,1 también es los requerimientos de insumo de hierro para producir trigo. O sea, acá estamos asociando, digamos, uno con la industria 1 o el bien 1 con el trigo y la industria 2 con el hierro, ¿no? Ahora, si coleccionamos esos números, ¿sí? Esto es en realidad algo bastante interesante en economía, que es lo que se llama la matriz insumo-producto de Leontief, ¿sí? O sea, en realidad una matriz insumo-producto de Leontief, en su caracterización más simple, lo que nos dice es cuántas unidades de cada una de las mercancías son necesarias para producir una unidad de cada una de las mercancías, ¿no? Entonces, acá, si nos abstraemos de las cantidades, ¿sí? Básicamente podemos describir a la economía simplemente para explicar qué se necesita para producir una tonelada de trigo y qué se necesita para producir una tonelada de hierro, ¿no? Y estos números en realidad los podemos computar, ¿sí? Tal como, por ejemplo, se computan, por ejemplo, en cuentas nacionales, ¿no? O sea, lo que hacemos es contamos cuánto se usó de trigo para producir cuánto de trigo. Hacemos 280 sobre 400, nos da este número, ¿no? Y así todos estos números en realidad se podrían computar, ¿sí? Ahora, esto que está acá básicamente es una descripción muy certera de cómo funciona esta economía, ¿sí? O sea, se llama técnica. Esto es una técnica que de alguna manera nosotros vemos que es factible, ¿sí? Y de hecho, con esta información nosotros podemos sacar varias cosas, ¿sí? Como por ejemplo, podemos analizar, digamos, cómo caracterizar a que las economías sean viables o no sean viables. O sea, obviamente, para que una técnica funcione, para que una matriz insumo-producto funcione, es porque en la realidad, si yo la aplico, va a funcionar, ¿sí? Y en realidad uno podría buscar, bueno, qué restricciones son las que yo necesito para que eso sea así.
Y las restricciones que van a ir apareciendo son en realidad bastante intuitivas, como que no puedo usar más insumos de lo que voy a producir, ¿sí? O también que si yo contabilizo no solamente los insumos que yo necesito de manera directa, sino también de manera indirecta. O sea, para producir hierro, yo necesité trigo e hierro. Para producir ese trigo e hierro que se usaron como insumos para producir hierro, yo también necesité trigo y hierro, ¿no? Y eso como que yo lo puedo ir sumando iterativamente hacia atrás, y eso me va a determinar ciertas condiciones, ¿sí? Que no nos vamos a detener acá, pero si a uno le interesa, son estas que son las mismas que aparecen detalladas en el libro de Booth, ¿no? O sea, pero básicamente lo único que nosotros tenemos que hacer es fijarnos qué forma tiene la técnica, que solamente hay que buscar qué forma tiene la matriz insumo-producto, ¿sí? Ahora, no solamente nos interesa esto, sino también nos interesa describir una economía que tiene precios, ¿no? Las cosas se compran y se venden, ¿sí? Y la particularidad es que las cosas se van a comprar y vender de tal forma que en una economía de reproducción, y esto es una característica central de estos modelos, el precio al cual yo voy a vender el bien 1 tiene que ser el mismo al cual yo lo voy a computar, ¿sí? Como insumo, ¿sí? Esta abstracción, digamos, de la dinámica es central y es muy poderosa para justamente determinar los precios, ¿no? O sea, la idea es que lo que estamos haciendo es que si yo evalúo los costos en una economía de subsistencia, ¿y qué son los costos? Bueno, los costos es cuánto yo tuve que pagar para comprar los insumos necesarios para producir lo que vaya a producir, ¿sí? Eso tiene que alcanzarme, o tiene que, digamos, como no hay nada que sobra, ¿sí? Eso va a ser igual a los precios a los cuales yo voy a vender mi bien, ¿sí? Fíjense que acá del lado izquierdo de la igualdad tenemos algo así como el precio de costo. Y del lado derecho tenemos el precio a lo que yo voy a vender cada una de estas unidades, ¿sí? Si esta economía funciona, es una economía de subsistencia que no sobra nada, estas ecuaciones tienen que cumplirse, ¿sí? Y así básicamente yo puedo explicar los precios en una economía, fíjese que sin recurrir a preferencias, sin recurrir a la demanda, simplemente con las dificultades que aparezcan implícitas en las técnicas de producción, ¿sí? Esto se llama precios de producción. O sea, a la determinación de precios con este modelo bien simple, ¿sí? Podemos llamar precios de producción, ¿sí? Manda, ¿sí? Acá, bueno, justamente en este modelo de subsistencia, en realidad es como si la demanda estuviera implícita, quise decir, en lo que se usó para producir, ¿no? Es como una persona digamos, que se levanta y trabaja simplemente para producir algo que es lo que va a consumir al día siguiente para seguir trabajando, ¿no? Pero me da una aproximación a una teoría del valor donde todo está determinado simplemente por las técnicas de producción. De hecho, o sea, como si yo sigo el ejemplo, que es, digamos, este de Rafa, ¿no? De una economía que produce 400 toneladas de trigo y 20 toneladas de hierro, de esta forma, ¿sí? Tal que no sobra nada. Bueno, ¿cómo podría hallar estos precios? Con la fórmula anterior, pero sería si yo hiciese que el bien 1 se vende, por ejemplo, a 1, ¿sí? como numerario, y la otra se vende a 10,
¿sí? Justamente si yo uso 1 para valorar el bien 1 y 10 para valorar el bien 2, estas dos igualdades se dan. O sea, se satisface el sistema en precios. ¿Sí? Obviamente esto, si bien me está dando la pauta, mirá, yo te estoy explicando los precios a los que se intercambian las mercancías usando las condiciones técnicas de producción, le faltan cosas, y le faltan cosas que nosotros queremos describir, que es obviamente una economía capitalista, o sea, vamos a querer determinar la tasa de ganancia y también vamos a querer determinar los salarios. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a agregar primero la tasa de ganancia, ¿no? Y acá aparece el punto central capaz de lo que yo llamo o yo interpreto como los modelos serrafianos, ¿no? Básicamente, los serrafianos o Esrafa, en realidad sin meter a otra gente, dicen que hay ganancia, hay capitalistas, porque hay excedente. ¿Sí? Hay algo que sobra de lo que yo produzco. Todos los ciclos yo produzco algo más, ¿sí? Que no lo voy a requerir como insumo para seguir produciendo lo mismo. A eso lo voy a llamar excedente. ¿Sí? Si hay ganancia es porque hay excedente, es porque hay algo que sobra. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde va a salir la tasa de ganancia? Bueno, va a salir de alguna manera de cómo se distribuye este excedente. Y de hecho, a lo que vamos a llegar ahora en unos minutos, cómo se explica la distribución del ingreso en una economía. ¿Sí? Bueno, en realidad se explica a partir de quién se lleva cuánto de qué. ¿Sí? Cómo se reparte ese excedente. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, bueno, cómo sería un modelo de producción que tiene excedente, ¿sí? Y por qué eso va a dar lugar a una tasa de ganancia. O sea, la idea es entonces, tiene que haber un excedente, llamémoslo físico, yo allá en realidad, acá en realidad lo llamo físico, pero puede ser, digamos, excedente de lo que sea que que sean las mercancías, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser trigo y hierro, puede ser lo que sea reproducible, ¿sí? Que es una característica. O sea, estamos hablando de cosas que son reproducibles, ¿sí? No me vengan con, digamos, con los diamantes o con, bueno, una pintura famosa. Bueno, eso habría que tratarlos por separado, ¿sí? Acá la idea es, estamos enfatizando que se supone que es lo que describe las economías modernas en mercancías que son reproducibles. Entonces, ¿qué sería este excedente? Bueno, sería que aún contabilizando de lo que yo produzca, por ejemplo, del bien 1, aún contabilizando los insumos, ¿sí? Que yo voy a requerir para estos bienes, me va a sobrar algo. ¿Sí? Entonces, C1 sería cuánto me sobra del bien 1, de trigo, y C2 sería cuánto me sobra del bien 2 o hierro. ¿Sí? Y algo interesante es que entonces se supone que esta economía, ¿sí? También la puedo describir simplemente por las condiciones técnicas de producción. ¿Sí? Yo podría analizar, bueno, qué restricciones tengo que imponer para que esta economía tenga un excedente, para que funcione y no solamente sea de subsistencia, sino que tenga un excedente. ¿Sí? Y la intuición es muy parecida a la que nosotros teníamos en un modelo de subsistencia. ¿Sí? Tiene que sobrar algo en cada uno de los bienes, ¿sí? Y tiene que sobrar algo en esa iteración que yo puedo hacer acerca de, bueno, si yo usé como insumo el bien 1, para usar el bien 1 necesito del bien 1 y del bien 2, para usar ese bien 1 y bien 2 también necesité bien 1 y bien 2, ¿sí? Pero lo más interesante es que
ahora yo voy a poder describir una economía, ¿sí? Como nosotros creemos que es central en una economía capitalista, es una economía que tiene tasa de ganancia. ¿Sí? O sea, en realidad, esos excedentes, ¿sí? ¿Cómo se reparten? Bueno, por ahora lo que vamos a asumir es que hay unos precios a los cuales se van a intercambiar esos bienes, que tiene que ser equivalente como producto y como insumo. ¿Sí? O sea, esto también entra dentro de los modelos de precios de producción, pero ahora vamos a hacerlo más realista y vamos a traer a un capitalista que de alguna manera dice, mira, si vos querés producir esto, bárbaro, todo bien, ¿sí? Pero yo me quiero llevar mi parte que sabemos que va a sobrar, ¿sí? ¿Cómo podemos describir una economía en la cual ese excedente se reparte de una manera uniforme? Bueno, la idea en una economía capitalista, con precios, es que los capitalistas se van a llevar una proporción, ¿sí? Sobre lo que inviertan de capital. Y ese capital en realidad se va a invertir en términos, llamémoslo, aunque sería más complicado, pero sería en términos monetarios, ¿no? Si yo invierto 100 pesos, ¿sí? No importa si lo invierto en el sector 1 o en el sector 2, yo me quiero llevar la misma tasa de ganancia. Obviamente, si yo invierto 100 pesos en el sector 1 y saco el 10%, invierto 100 pesos en el sector 2 y saco el 40%, no voy a invertir de ninguna manera en el sector 1, mi plata la voy a poner en el sector 2. ¿Sí? Entonces, acá le vamos a agregar otro precio, ¿sí? Que es justamente la tasa de ganancia y que aparece como una proporción fija sobre los capitales invertidos, ¿no? Algunos lo llaman como que es como la cuota social que se llevan los capitalistas por permitir que el sistema funcione, ¿no? O sea, es una economía de mercado donde las cosas se intercambian por precios. Entonces, si queremos que funcione, necesitamos permitir que haya una tasa de ganancia que tiene que ser uniforme, ¿no? Entonces, ahora tenemos en un modelo que tiene el precio del bien 1, el precio del bien 2, o en realidad los precios relativos, pero ahora hay algo nuevo que es R, ¿sí? Hay una tasa de ganancia, ¿sí? Y de hecho, una primera pregunta que nosotros podemos hacernos es ¿qué condiciones necesita tener una economía para tener una tasa de ganancia no negativa, ¿sí? Asumiendo que si los capitalistas pierden plata, no van a producir y todo colapsa y deja de funcionar, ¿no? Bueno, ahí el punto, digamos, central, ahora sí, ya yendo más a Rafa, es que se puede encontrar una sola solución para los precios, en realidad para los precios relativos y para la tasa de ganancia, ¿sí? Y todo esto simplemente a partir de las condiciones técnicas de producción. O sea, de vuelta, no hay preferencias, ¿sí? No hay, y esto es importante digamos, para lo que vamos a mencionar, y de hecho, ya que lo menciono, o sea, estos son puntos centrales para lo que se llama la controversia del capital, que lo van a ver en otro taller, creo que este año más adelante, el taller sobre Joan Robinson. No hay capital, o sea, no hay un factor de producción que se llama capital. Lo que hay es, yo compro mercancías y con esas mercancías hago mercancías, ¿no? Como el nombre del libro de Rafa, producción de mercancías por medio de mercancías, ¿no? Ahora, lo interesante es que bajo ciertas condiciones técnicas de viabilidad, o sea, obviamente tiene que darse una economía que permita que haya excedente, ¿sí? Que permita que yo produzco algo y me sobra
O no me sobra nada o me sobra algo más. Si no, digamos, en este caso las descartamos porque no es una posición de equilibrio de largo plazo. Pero nosotros podemos determinar entonces esta tasa de ganancia, ¿sí? Ahora, acá hay un montón de cuestiones técnicas que a aquellos que les interese pueden leerlas, de hecho, o de Rafa o del libro de Boots o con el resumen que yo tengo acá, ¿sí? Pero lo cierto es que yo puedo determinar los precios relativos, o sea, tengo una teoría del valor por cómo se intercambian las mercancías, puedo determinar una tasa de ganancia que va a ser única, ¿sí? Simplemente con la información que me sale de las condiciones técnicas de producción, o sea, de la matriz insumo-producto. Y esto es en realidad, digamos, un gran punto, digamos, para la teoría errafiana, ¿no? O sea, la tasa de ganancia no sale de la remuneración al capital, ¿sí? No sale del esfuerzo de los capitalistas, por lo menos acá, si quieren poner el esfuerzo de los capitalistas, lo tenemos que poner, bueno, como otro factor primario que de alguna manera se necesita para producir, ¿sí? Sino sale simplemente de encontrar la manera adecuada a partir de la cual estamos en una economía que nosotros creemos que es realista, donde los capitalistas son los dueños de los medios de producción, invierten, digamos, compran para producir a unos precios que son los mismos a los cuales van a vender, y sobre eso se llevan una parte, se llevan la ganancia. ¿Sí? Que no es poca cosa, o sea, estamos determinando los precios y la tasa de ganancia, o sea, estamos con una teoría de precios de producción y de ganancia. Por ejemplo, ¿no? O sea, ahora, o sea, yo me salté todos los detalles técnicos. A los que estén más familiarizados con la matemática le va a ser más fácil que a los que menos, ¿sí? Pero mi idea, por lo menos, no sé si alguno tiene alguna pregunta, es llevarnos esa intuición, ¿no? O sea, el modelo errafiano lo que permite es explicar de dónde salen los precios, explicar de dónde sale la ganancia, ¿sí? Y eso simplemente a partir de cuestiones, digamos, técnicas, ¿no? O sea, es una economía que tiene una técnica que permite que sobren cosas, que haya excedente, y con eso puede determinar la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, si leen el libro de Rafa, en un capítulo comenta solamente la economía de subsistencia. Y en otro capítulo dice, bueno, voy ahora a describir una economía con excedente, ¿no? Y modifica el ejemplo anterior, donde en vez de 400, tiene 575 de trigo. O sea, hay un excedente de trigo. El hierro queda igual, ¿sí? O sea, se siguen produciendo 20 toneladas de hierro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? O sea, obviamente la idea es, en este ejemplo, lo que hay es un capitalista que hace que las cosas funcionen, que se produzca, sí, solo sí se va a llevar una ganancia, que es que se va a llevar algo para su disfrute, que es lo único que puede comer es trigo, ¿no? Acá estamos suponiendo que el hierro no se come, no, digamos, solamente sirve para producir. De vuelta, es como que nos estamos abstrayendo de las preferencias, pero uno podría perfectamente tener las preferencias acá, ¿no? O sea, obviamente es el trigo lo que da digamos, la felicidad del disfrute, del consumo, el valor de uso de estos bienes, ¿no? Entonces, la única diferencia con el ejemplo anterior es que en vez de 400 tengo 575 acá, ¿no? Si yo aplicase, resolviese este modelo, ¿sí? Yo me voy a poder quedar con a qué tasa se intercambian los bienes, ¿sí? Que es lo mismo que tener
la inversa de los precios relativos. O sea, los precios van a ser tales que 15 toneladas de trigo se van a intercambiar por 1 tonelada de hierro, ¿sí? Y hay una sola tasa de ganancia que es compatible con que esta economía funcione, ¿sí? Que es el 25%. ¿Sí? O sea, si yo escribiese, o sea, no quiero pasar, pero, o sea, si yo resolviese por esos precios, ¿no? Donde sería algo así como que este es 1, este es 15, y esto es 0.25. Estas igualdades se tienen que satisfacer con estos números que están acá. ¿Sí? Entonces, o sea, voy avanzando más en una economía capitalista donde puedo describir los precios y puedo describir la tasa de ganancia, ¿no? Ahora, en realidad, digamos, el interés podemos pensarlo como la agenda de los economistas neoclásicos, ¿sí? Empezando con Ricardo, pasando por Marx y yendo después, no necesariamente terminando con el Rafa, ¿sí? No solamente es explicar, digamos, cómo se determinan los precios en una economía, ¿no? Ni tampoco cómo podríamos encontrar una tasa de ganancia uniforme que haga que esta economía es compatible, sino también hay un elemento central que nos estamos olvidando, que es, bueno, y los trabajadores. Bueno, en realidad lo que queremos, o lo que nos interesa en un principio, es cómo se distribuye en realidad ese excedente entre los dos actores centrales, los capitalistas y los trabajadores. ¿Sí? Entonces, a lo que le vamos a agregar a este modelo es explícitamente los trabajadores, ¿no? Y esto va a dar lugar a lo que sería el modelo con salario nominal, ¿no? O sea, y esto lo hacemos, digamos, porque en definitiva a esto queríamos llegar, ¿no? Queríamos llegar a un modelo que tiene precios, tiene tasa de ganancia y tiene salario también, ¿sí? Y en particular lo que es importante es cómo se distribuye entre capitalistas y trabajadores, cómo se distribuye ese excedente y cómo eso lo podemos modelar con los precios, que son lo que nosotros observamos. Observamos tasas de ganancia y observamos salarios, ¿no? Entonces, la idea sería, al modelo anterior, vamos a poner una filita más en el cual vamos a computar, ¿sí?, cuántas horas de trabajo o cuántos trabajadores se fueron usando, o mejor dicho, se emplearon, ¿sí? Si no ya suena muy neoclásico, ¿no? O sea, cuántos se emplearon para producir eso que en realidad se produjo, ¿no? Y en realidad la idea central, de cierta manera, es seguir con la agenda de Marx, que es si hay algo que se produjo, ¿sí?, es porque hay actividad humana que lo hizo posible, ¿sí? Y acá uno podría, digamos, como hacer, digamos, las dos, como podría presentar una bifurcación entre dos modelos, ¿no? O sea, por un lado, la agenda de Marx, ¿sí?, que en realidad es todas estas ecuaciones, digamos, que salen de los precios de producción, que sale con la determinación conjunta en una economía de reproducción, fueron mayormente presentadas digamos, por el análisis de Marx en el Capital, ¿sí? El interés de Marx era decir, si hay tasa de ganancia, en realidad esa tasa de ganancia, ¿sí?,
es porque, o sea, no porque hay un excedente físico, ¿sí? Sino porque a los trabajadores se le pagan menos que lo que producen, ¿no? Y ahí, digamos, ahí el énfasis de la teoría marxista, que en realidad, por lo menos para este taller, mi idea es charlarlo el viernes, o sea, separar como por un lado la teoría errafiana primero y después ver cómo eso se analiza en términos de la teoría marxista, ¿sí? O sea, la agenda de Marx decía, bueno, hay que de alguna manera computar todo en términos de horas de trabajo, porque lo único digamos, que genera valor es el trabajo, ¿sí? Y acá también hay digamos, una discusión conceptual con el Rafa que dice, bueno, o sea, ¿qué es eso de mercancías producen mercancías, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene pensar como en un autómata o sea, que lo único que hace es producir mercancías por medio de mercancías, ¿no? O sea, en realidad lo que nos interesa es las relaciones sociales, ¿sí? Digamos, o sea, y la distribución del ingreso a partir de, por ejemplo, en la agenda marxista, la lucha de clases, ¿no? Ahora, Rafa va a decir, bueno, pero esto en realidad todo bien, seguramente coincido con lo que vos decís, pero la única manera en la cual yo puedo hacer una determinación coherente de los precios, de la tasa de ganancia y del salario, ¿sí? Es sin necesidad de recurrir a la teoría del valor trabajo de Marx, ¿sí? Pero esto después lo vamos a ver. Pero por lo pronto, ¿sí? Sí, los dos necesitan que aparezca explícitamente el trabajo, ¿sí? Y esto lo vamos yo lo que voy a hacer es, si X1 es lo que se produce de la mercancía 1 y X2 es lo que se produce de la mercancía 2, ¿sí? Para producir X1, ¿sí? Yo necesité L1 por X1, donde el L1 es cuántas unidades de trabajo se necesitaron para producir una unidad de la mercancía 1. Y L2 es cuántas unidades de trabajo se necesitaron para producir una unidad de la mercancía 2. Entonces, L1 por X1, ¿sí? Esta, digamos, multiplicación sería como el total de unidades de trabajo que se usaron para producir X1. Y L2 por X2 es el total de unidades de trabajo que se necesitaron para producir X2. Entonces, ahora, en realidad vamos a tener un nuevo precio, que es el salario, W. ¿Sí? Entonces, la idea sería, lo que nosotros queremos describir es una economía que va a tener precio para el bien 1, precio para el bien 2. Esos precios tienen que ser compatibles con cómo digamos, cómo se compran como insumos. O sea, el P1 que está acá tiene que ser igual a este que está acá y este que está acá. Esa es la agenda de los precios de producción. Vamos a tener también que la economía funciona si solo si los capitalistas dicen que bueno, que sí, que funcione, porque se llevan una ganancia apropiada. Entonces, hay una tasa de ganancia que se aplica sobre este capital invertido, ¿sí? Y el capital invertido es en realidad los insumos, la valoración de los insumos a los precios de producción. Pero también aparece por separado, ahora, digamos, aparte de los insumos, ¿sí? Cuánto yo le tengo que pagar a los trabajadores. Y eso va a tener un precio que por ahora vamos a ver si lo podemos dejar libre, ¿sí? Que sería W. ¿No? Entonces, para digamos, la economía más completa que nosotros queremos describir, vamos a tener que ver si podemos determinar P sub 1, P sub 2, o en realidad los precios relativos, W y R. ¿Sí? Queremos determinar estas
estas 4 cosas con 2 ecuaciones. ¿Sí? Obviamente no vamos a poder. O sea, no hay forma de cerrar este sistema, salvo que agreguemos una ecuación adicional, como por ejemplo, como vamos a ver los que vengan el martes, o sea, cómo hace el modelo básico marxista. Dice, bueno, esto lo vamos a cerrar con una canasta básica de consumo, ¿sí? Entonces, la idea es, el salario en realidad viene ya predeterminado en términos reales, porque a los trabajadores hay que pagarle tantas unidades de trigo y tantas unidades de hierro, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, no pueden vivir. ¿Sí? Ahora, no es tan así, porque en realidad eso está determinado por las condiciones sociales y por otras cosas, pero esa sería una solución, ¿no? Porque fíjense que aun cuando miramos todo en términos relativos, ¿sí? O sea, hagamos por ejemplo P sub 1 sobre P sub 2, W sobre P sub 2, ¿sí? Y R, que en realidad R es una tasa, entonces tiene que estar estandarizada. Tenemos 3 incógnitas para 2 ecuaciones, ¿no? Entonces, y acá aparece el otro elemento central del modelo errafiano. Errafa dice, bueno, justamente en este modelo, ¿sí? Vos, estas 2 cosas van a venir conjuntas, ¿sí? Vos tenés que fijar una de las variables para determinar todo el sistema. De hecho, por ejemplo, supongamos que fijamos R, ¿sí? Cambios en R van a afectar los precios relativos seguramente, el salario relativo, ¿sí? Todo. Acá, entonces lo que dicen los serrafianos es, sí o sí tiene que haber una falta de determinación, ¿sí? Donde la clave va a estar en, bueno, o sea, W y R yo no los puedo dejar libres, no puedo solucionar esto, ¿sí? Lo que van a hacer es en realidad solucionar esto como si fuera como una curva, se llama curva salario-ganancia, entre estas 2 cosas, ¿sí? Y la idea es, yo te estoy describiendo una economía en base a las condiciones técnicas de producción, ¿sí? Sobre esa economía yo puedo, por ejemplo, determinar qué restricciones necesito para que sea viable, para que tenga una tasa de ganancia positiva, ¿sí? Ahora, ¿cómo se distribuye el excedente? O sea, si se lo llevan más los capitalistas o los trabajadores, ¿sí? En realidad eso viene determinado por fuera de este sistema, ¿sí? Viene determinado básicamente por las condiciones sociales o, podemos llamarlo también, por la lucha de clases. O sea, acá la idea es, digamos, los capitalistas lo único que hacen es permitirles permitir que las cosas funcionen. Y con eso se llevan una tasa de ganancia, con lo cual se compran el excedente que ellos mismos están produciendo, ¿no? Ahora, o sea, ¿por qué se llevan más los capitalistas y menos los trabajadores? Bueno, es una realidad, no es que sale de las condiciones técnicas de producción, no sale de la oferta relativa de capital y trabajo, ¿sí? Que es un punto que después vamos a retomar, ¿no? ¿Sí? Acá no hay capital, no hay un factor capital. No es necesario un factor capital para explicar por qué las cosas funcionan, ¿sí? Básicamente, eso está determinado por la distribución por las relaciones de fuerzas, pero sociales, o sea, por fuera del sistema económico, las relaciones de fuerza entre los trabajadores
y los capitalistas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué una economía tiene, los capitalistas se llevan más? Bueno, porque de alguna manera, por cuestiones que no las podemos determinar acá, ¿sí? Está aceptado socialmente que los capitalistas tienen que llevarse una tasa de ganancia mucho mayor o mucho menor. ¿Sí? Y entonces, y ahora capaz quisiera como hacer una pausa antes de seguir, digamos. El punto central sería, lo que determina el modelo errafiano es que en términos de salarios y ganancia, ¿sí? Para el mismo excedente, o sea, acá las condiciones físicas o técnicas de producción son las mismas, ¿sí? Lo único que va a ir cambiando es cómo se distribuye ese excedente, y eso lo puedo describir a partir de lo que se llama una curva salario-ganancia. O sea, como estas dos variables no son libres, yo tengo que fijar una para explicar la otra. ¿Sí? ¿Dónde estoy en esta curva? Sí, acá o acá. Bueno, eso depende de las condiciones de distribución, ¿sí? Que no las explica el modelo. ¿Sí? Pero lo que sí me dice el modelo es que yo tengo como una frontera sobre estas cosas, ¿sí? Yo puedo básicamente explicar, ¿sí? O sea, o en equilibrio, yo puedo estar en cualquiera de estos puntos sobre esta frontera que me dice, bueno, o sea, para cada tasa de ganancia, cuál es el máximo salario, o al revés, para cada salario, cuál es la máxima tasa de ganancia. Y de hecho, esto es hasta un punto en el cual, o sea, esta R mayúscula es algo así como la que sale del modelo con excedente donde no había trabajadores. ¿Sí? Si yo quiero determinar cuál es la máxima tasa de ganancia de una economía, es la misma que sale si yo no le pago nada a los trabajadores. Y esa es la misma que yo encontraba cuando analizaba el modelo con excedente. ¿Sí? Entonces yo me puedo mover de un lado al otro, ¿sí? Describiendo la misma economía en términos físicos, pero cambiando estos precios y también potencialmente cambiando los precios relativos. No sé si alguno quiere comentar algo o si no se entendió algo. Si no, igual hagamos para un poco, así no nos atosigamos. Ahí en el chat hicieron unas preguntas y después Pablo creo que levantó la mano como que quiere también comentar algo. No sé si A ver, los no sé por qué que... no puedo ver el chat. ¿Querés hablar, Pablo? No sé. No sé Sí, si no, que lean el chat primero porque estaban primero, ¿no? Y después te consulto. Para ver. Chat. ¿Lo pudiste No sé abrir? Si no, es que no sé qué tengo que tocar para Si no, ver el chat. Acá, está. No, es que estoy igual si acostumbrado al otro. si alguno de los que preguntó quiere abrir el micrófono y... Sí. Así hacemos más la idea de taller, ¿no? Acá, por ejemplo, Gonzalo dice, podemos pensar la prestación de servicios como mercancías. Sí. O sea, ¿Cómo estás, Gabriel? hola, ¿qué Soy tal? la persona que lo preguntó. ¿Cómo estás? No, Sí. justamente mi pregunta iba por el lado de la inclusión de la mano de obra en el modelo, pero bueno, lo explicaste después. Sí, o sea, es que por cómo construyen, digamos, lógicamente el modelo, empieza con construcción de mercancía por medio de mercancía, pero siempre dice, mira, pero ojo que queremos describir una economía humana, ¿no? O sea, con trabajadores. Pero las mercancías pueden ser servicios en realidad. O sea, digamos, este,
una mercancía se define justamente como por la condición de reproducibilidad. Después, Paul Carrillo dice, si la determinación del ingreso se debe a factores no económicos. Sí, o sea, un poco el énfasis del modelo errafiano es que justamente hay que recurrir a factores sociales, culturales, o lo que sea, para determinar por qué los capitalistas se llevan más, o sea, porque hay más o menos tasa de ganancia, ¿no? Y acá un poco la idea es digamos, contrarrestar con la otra visión que dice, bueno, no, o sea, si hay una tasa de ganancia determinada es porque por el producto marginal del capital. O sea, estamos remunerando a un capital que en parte el gran mérito de esta teoría es después mostrar, mira, no tiene sentido hablar de capital. Sí, así que Pablo, creo que Sí, seas vos, ¿no? O sea, sí, sí, un poco, digamos, reflexionando sobre la cuestión de la economía, digamos, puramente reproductiva o, digamos, reproducible, digamos, en el límite, y la economía con excedente. Y uno podría pensar que, bueno, digamos, la pregunta es de dónde sale, por qué una economía se transforma en otra, ¿no? Hace 500 años probablemente vos tenías una economía de pura reproducción, en donde, digamos, una parte de la reproducción era la propia reproducción del trabajo que usabas para, digamos, las condiciones de reproducción del propio trabajo para poder seguir produciendo de alguna manera, o sea que no es que no había consumo cero, digamos. claro. Pero eso era una economía que no crecía, de alguna manera, que no generaba excedente. De repente aparece el excedente, y uno podría decirte, bueno, vos decías, el capitalista en realidad no se lleva, digamos, no se le está remunerando su capital, ni su esfuerzo, ni nada, pero uno podría pensar que, digamos, en el marco de las ecuaciones que vos mostraste, lo que cambia una economía de pura reproducción, una economía con excedente, son el que se cambian las técnicas. Entonces uno podría plantear que hay un tipo, llamale capitalista, llamale inventor, llamale científico, lo que vos quieras, que en realidad inventó una técnica, o la descubrió, o tuvo suerte, o trabajó para descubrirla, etcétera, etcétera, y una vez que descubrió esa técnica, transformó esa economía reproducible en una economía con excedente y se llevó parte o todo el excedente. Con lo cual ahí Claro. uno podría decir que el capitalista, comillas, o el inventor, o el tecnólogo que descubrió esas cosas, merece, ¿no? Que es la palabrita que tratamos de evitar acá, pero que, bueno, uno podría eventualmente preguntarse, ¿no? Si merece o no esa retribución por haber modificado la técnica y haber generado ese excedente, que así en el modelo no se sabe bien por qué Sí, aparece. sí, sí. No, es que, a ver, o sea, yo estuve mencionando, digamos, la visión más marxista contra el capitalista, ¿no? Pero los serrafianos también te dicen, mirá, o sea, esto que estamos describiendo es una economía de reproducción simple, sería, que siempre se produce lo mismo, ¿no? O sea, siempre estamos con el mismo PBI como Argentina, ¿no? Pero, o sea, si vos querés la reproducción ampliada, que es que crezcan, ¿cómo vas a permitir que haya más insumos el año que viene? Bueno, para eso necesitas una tasa de ganancia positiva, ¿sí? Y de hecho, si los únicos que, digamos, si uno lo piensa que los únicos que son capaces o que organizan la producción para producir más, que de hecho si producimos más estamos todos más felices, seguramente los trabajadores y los capitalistas, bueno, eso tiene que salir por la ganancia. Entonces, uno de los puntos también del modelo errafiano es que esa tasa de ganancia, en realidad, si vos la ves como precios, parece como que se lleva un porcentaje del capital invertido, pero esa tasa de ganancia está linkeada también a la tasa de crecimiento de la economía. ¿Sí? Entonces, ahí sí, digamos, está la posibilidad de crecer, sí o sí, tiene que salir con un excedente donde ese excedente se reinvierte. ¿Sí?
Lo que no hay, sí, es la descripción, digamos, de un modelo en el cual se innova, ¿no? O sea que por Claro. ahí en realidad la idea de Marx en realidad era como este modelo, pero él también quería explicar digamos, el crecimiento industrial capitalista, donde justamente buscando mejores condiciones, mejores producciones, explotando más al trabajo, pero eso también lograba un cambio tecnológico fabuloso, ¿no? Pero es como que adrede acá eso no aparece. O sea, Está claro. pero sí, pero igual ahí yo lo que creo es, si uno se fija los modelos estos de innovación, o sea, no sé, el libro de Tirol, por ejemplo, de organización industrial, o sea, todo piensan la innovación como un proceso estocástico, o sea, no sé, tengo una distribución y tengo una probabilidad o sea, pero en realidad no me están explicando. O sea, yo creo que nadie, o sea, nadie puede... No, nadie sabe de dónde sale, digamos. Pero No, no, alguno se lo y apropia, bueno, digamos. pero justamente es el tema. Si estás inventando algo nuevo, es que es que Pero antes no digo, lo tenías. en algún momento algo pasó, digamos, que cambió la historia del mundo, digamos, ¿no? Desde 1700 para acá, tuviste 1700 años en la nada y de repente, bueno. No, claro, sí, sí. Acá, digamos, no sé si este modelo está pensado para eso, pero sería, No. bueno, por alguna razón, de repente tuviste mejores técnicas y te sobraron más Sí, cosas que las bueno, invertiste y te eso, sobraron más y claro. seguiste Sí, sí. invirtiendo. Sí. ¿Sí? Pero igual, mira, ahora, si quieren así, no, no nos llevamos mucho, para que comparto. Porque mi idea también era, o sea, este es el modelo, era el modelo, digamos, serrafiano básico, ¿no? O sea, de determinación de precios y tasa de ganancia, ¿no? Pero en realidad, o sea, si uno ve esto, dice, uy, mirá, esto en realidad es como una economía medio, como una teoría económica medio muy limitada, ¿no? O sea, tenés como unas condiciones, es como, como si fuera una función de producción Leontief. O sea, entonces, nada, o sea, a mí me gusta mucho más la de Solo Swan, que permite una función mucho más compleja, yo tomo derivadas y demás. Pero en realidad, digamos, eso, eso está ahí, ¿no? O sea, así como, o sea, acá estamos describiendo una técnica, ¿no? Pero la idea es, puede haber muchas otras técnicas conviviendo en una economía. O sea, ¿por qué se produce de esta manera y no de otra? Bueno, porque de alguna manera esta técnica resultó más rentable que la otra, ¿sí? Y no es que hay una sola técnica, ¿sí? De hecho, digamos, los que sofisticaron la teoría errafiana, en particular Garegnani, tiene como modelos en los cuales tiene infinitas técnicas, ¿no? Y lo que permite es elegir, digamos, con un proceso de optimización, en cierta manera, se está eligiendo la mejor técnica, ¿sí? Y en esa idea de distintas técnicas y elección de técnicas es donde aparece capaz digamos, el, el debate central creo, para nosotros economistas, que es la controversia del capital de Cambridge digamos, y las cosas asociadas, la crítica a la teoría neoclásica, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, suponiendo que digamos, más o menos aceptamos el modelo básico errafiano, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es generalizar asumiendo que hay distintas técnicas, o sea, que hay una cantidad dada que puede ser infinita de técnicas, ¿sí? ¿Y cómo se eligen esas técnicas? Bueno, o sea, pensemos que obviamente, o sea, si se eligió una técnica por sobre la otra,
¿sí? Se supone que es porque era más rentable, ¿no? Entonces, o sea, acá como para comparar un poco con la teoría neoclásica, no es que no hay una optimización, una maximización o una minimización, ¿no? O sea, esa minimización o maximización está implícita, ¿sí? De hecho, en el proceso mismo de buscar las tasas de ganancias uniformes, lo que hay es una justamente optimización, ¿sí? Se está buscando la máxima ganancia posible, y si no se obtiene, los capitales se mudan de un lado al otro y los trabajadores también se mudan de un lado al otro si en un sector le pagan menos que en el otro, ¿no? Entonces, podemos permitir entonces que haya no solamente una técnica, sino todas las técnicas que nosotros querramos, ¿sí? Y acá está la diferencia entre lo que sería las técnicas, o sea, puedo pensar que el cambio tecnológico sería, una tecnología sería toda una descripción de todas las técnicas que están disponibles, ¿sí? Y yo voy, o los capitalistas van eligiendo cuál es la que más le conviene, ¿sí? Un cambio tecnológico ahí sería que, bueno, eso cambió y de repente son todos mejores o aparecen mejores, ¿sí? Pero por ahora sería, digamos, que todas esas técnicas están ahí disponibles. Y el criterio para elegir es el de máxima ganancia, ¿sí? En realidad, en el modelo errafiano, la idea es, bueno, ¿cómo se eligen técnicas? Bueno, la idea es se elige, digamos, si hay una técnica que al salario disponible, o sea, si nosotros fijamos el salario, un segundo, o sea, si fijamos el salario dado, ¿no? Y la tasa de ganancia dada, ¿sí? Si yo me llevo una diferencia, o sea, si yo obtengo ganancia extra por fuera de lo que me da el mercado, entonces voy a elegir esa técnica, ¿no? Y en una primera instancia, simplemente elegir la técnica que me permite llevarme una diferencia extra de lo que se llevan los otros capitalistas que se estaban llevando la tasa de ganancia uniforme, es lo que determina la elección de técnica, ¿sí? Este proceso en realidad se vuelve más complejo si nosotros pensamos que estamos en una economía de reproducción. Entonces, si se elige una técnica, esa técnica no solamente hace que yo me lleve una diferencia, sino que eso va a afectar a todos los otros bienes, ¿sí? Porque esa mercancía se supone que apareció como insumo en los otros bienes, ¿sí? Eso en realidad se llaman mercancías básicas, ¿sí? Las mercancías básicas son las que aparecen, que son necesarias básicamente para que el sistema funcione, ¿sí? De ahí viene está relacionado con la noción de industria básica, ¿sí? Y el modelo errafiano lo que dice es, eso se puede describir básicamente a partir de estas fronteras de la delta, la epsilon y la tau, ¿no? Cada una de estas técnicas, ¿sí? A mí lo único que me interesa es cómo se mapea en términos de esta distribución entre W y R. Entonces, por ejemplo, supongamos que la W es esta. Es esta que está acá. No, perdón, la alfa, ¿no? La alfa es esta que yo marqué acá con azul. Después la beta es esta. ¿No? Después la delta, por ejemplo, es esta que está acá. ¿Sí? En este proceso, básicamente yo podría decir, mira, alfa y beta son superiores a delta, ¿sí? Básicamente porque podemos pensar que, ya sea que fijamos el salario o fijamos la tasa de ganancia, ¿no? Si, por ejemplo, fijamos el salario,
si hay alguien que está usando la delta, se está llevando menos ganancia que la que se podría llevar usando otra técnica, ¿sí? Entonces, así podemos descartar algunas técnicas que básicamente no son, van a ser obsoletas porque no, digamos, no están en la frontera de salario-ganancia. Pero acá aparece algo muy interesante, ¿no? Puede ser, por ejemplo, como en este gráfico que está acá, que aparezca lo siguiente. Supongamos esta técnica alfa, ¿no? Que viene por acá y después aparece por acá. Esta técnica alfa básicamente aparece como óptima para baja tasa de ganancia, ¿no? Después, a partir de lo que se llama un switch point, que sería que acá esto en vez de R se llama pi, porque esto sale del libro de Pacinetti, pero es lo mismo. Pi, la tasa de ganancia, es lo mismo que R. A partir de pi sub 1, conviene, ¿sí?, que toda la economía se mueva del alfa a la beta, ¿sí? Es como que si por alguna razón, ¿sí?, cambian las condiciones sociales de distribución y hay que pagarle más a los capitalistas, ¿sí?, aumenta pi. ¿Por qué? No sé, ¿sí?, por cuestiones extraeconómicas, ¿sí? Pero que eso significa que nos tenemos que mover todos de alfa a beta. Entonces, es como que la tasa de ganancia, ¿sí?, o lo que es lo mismo, si yo lo viese desde el punto de vista de los salarios, ¿sí?, hace que yo me mueva de una técnica a la otra, ¿sí? Y así, por ejemplo, podría ser que primero me muevo del alfa a la beta, pero si esto sigue aumentando, si por alguna razón las condiciones de distribución siguen cambiando, me muevo de la beta a la epsilon, ¿sí? Y así yo me podría ir, digamos, en realidad las condiciones técnicas de producción, ¿sí?, pueden ser digamos, tan complejas como lo que uno piensa que es la función de producción, digamos, neoclásica, ¿no? O sea, en realidad hay un montón de técnicas y yo lo que voy eligiendo es a partir de lo que está en la frontera. Pero es una frontera en realidad donde lo que va cambiando, ¿sí?, es simplemente la distribución, ¿sí? Y acá, digamos, explícitamente estamos dejando de lado la idea de proximas o cambio tecnológico. Digamos, acá estamos describiendo es como una foto en un modelo dinámico, ¿no? O sea, explícitamente nos abstraemos de la dinámica y nos fijamos solamente en un punto del tiempo, ¿sí? Pero acá aparece el punto central de la crítica raffiana a la teoría neoclásica, ¿no? Básicamente, esto me está diciendo, mira, si aumenta la tasa de ganancia y yo pasé de alfa a beta, ¿sí?, eso significa, bueno, si yo lo pienso en términos neoclásicos, eso significa que si aumenta la tasa de ganancia, yo debería sustituir capital por trabajo, o al revés, trabajo por capital. O sea, debería usar técnicas que son más intensivas en trabajo y menos en capital, porque el capital me sale más caro, ¿no? Entonces, de alguna manera, la teoría neoclásica diría, mira, si la tasa de ganancia aumenta, ¿sí?, yo debería estar debería estar moviéndome dentro de una función de producción o acá dentro de elección de técnica a una técnica que es menos intensiva en capital trabajo, ¿no? Y lo mismo pasaría, bueno, yo digo, del alfa a la beta, como esto va aumentando, significa que la beta, o sea, sería algo así como que de alguna manera, si hubiese capital, ¿sí?, creo,
no estar equivocándome, pero cualquier cosa me dicen si lo pongo al revés. ¿No? De alguna manera, si aumenta la tasa de ganancia, ¿sí? Digamos, la función de producción básica neoclásica me dice que yo me voy a voy a usar más del insumo más barato. Entonces, voy a usar menos capital y más trabajo. ¿Sí? Debería ser que la beta, entonces, debería ser más intensiva en términos relativos, más intensiva en trabajo que la alfa. ¿Sí? Lo mismo para cuando compare la beta con la epsilon, ¿no? Hasta acá todo bien, ¿no? O sea, dice, bueno, o sea, este es el ABC de la teoría neoclásica. Pero ahora vienen, digamos, estos modelos y dice, mira, pero nada te impide, no hay ninguna condición, digamos, de viabilidad, ninguna condición técnica que te impida que, por ejemplo, pase esto. La alfa se elige para tasas de ganancia bajas, pero también se eligen para tasas de ganancia altas. Entonces acá descoloca completamente a la teoría neoclásica. ¿Sí? Me está diciendo que la misma técnica, que teóricamente una era más trabajo intensiva que la otra, ¿sí? Y que yo por eso sustituía un bien, digamos, un factor de producción por otro, ¿sí? Y eso básicamente estaba indexado a partir de los precios de esos factores. Uno era el precio del capital, la tasa de ganancia, y el salario, el precio del factor trabajo, ¿sí? Pero acá me está pasando que yo tengo lo que se llama reswitching. O sea que paso de alfa a beta y después paso de beta a alfa. ¿Sí? No hay nada que me descarte un caso como este. Entonces, digamos, la conclusión sería que entonces no tiene ningún sentido pensar que las técnicas o que yo puedo armar una función de producción coherente con algo que yo llame capital, donde ese capital es el producto marginal, o sea, donde ese capital es remunerado a una tasa de ganancia y esa tasa de ganancia es el producto marginal de ese capital. ¿No? Esto, digamos, es el punto central de lo que llama la controversia de Cambridge, la controversia de capital de Cambridge. ¿No? Y tiene que ver con estos switching points y la idea de reswitching, ¿no? O sea, cuando creo que John Robinson fue como la primera que popularizó, que le dijo, mira, la función de producción no tiene sentido, pues no tiene sentido la idea de capital, ¿sí? Porque no hay nada que te impida que haya estos reswitching, por ejemplo. ¿No? Y de hecho, la discusión de John Robinson es anterior al libro de Raffa. ¿Sí? Como que el libro de Raffa o la teoría raffiana, digamos, lo que puso sobre la mesa es, bueno, digamos, la forma de desarrollar esto analíticamente. De hecho, vamos a verlo de otra forma. Hay un libro muy interesante, este libro creo que es del 72, ¿sí? Que es de este tipo Harcourt, ¿sí? Que lo que hace es resume lo que sería la controversia del capital. Tiene bastante matemática, es como bastante pesado en ese sentido, ¿sí? O sea, es como para seguirlo difícil, pero tiene, digamos, tiene los lineamientos básicos de cuál es la crítica raffiana a la teoría neoclásica. Y lo interesante es lo siguiente. Él dice, bueno, ¿cómo? Primero, o sea, ¿qué es el capital? ¿Sí? O sea, uno puede decir, bueno, o sea, el capital es una máquina, está bien.
¿no? Pero si son dos máquinas diferentes, ¿cómo hacemos? Bueno, en realidad el capital hay que valorarlo a los precios a los cuales yo compro los insumos, ¿sí? Bueno, pero entonces, o sea, una vez que vos pasás de capital homogéneo a capital heterogéneo, vas a entrar en problemas, ¿no? Entonces, supongamos que queremos describir, bueno, supongamos que queremos pensar qué sería el capital, ¿no? Y para eso armamos un modelito que sería muy simple. Supongamos una economía que tiene un solo bien de consumo, ¿no? Y que produce una cantidad Q, ¿no? Ahora, eso que produce, que es un bien de consumo, ¿no? Usando, digamos, cuentas nacionales, de lo cual no soy un experto, pero, o sea, pensemos, si esto es lo que se produce para consumir, ¿sí? Lo consumieron ya sean los trabajadores con un salario o los capitalistas, ¿sí? Ahora, esos capitalistas, ¿sí? Se les pagó a una tasa R por lo que invirtieron de capital. Entonces yo, digamos, podría definir implícitamente el capital a partir de esta ecuación. O sea, si yo tengo R y W, yo lo tengo. Yo lo puedo ver. Q yo lo tengo, porque es lo que, digamos, sería algo así como el producto neto de una economía o el valor agregado. Entonces el capital sería, bueno, lo que me dé esta ecuación que está acá. Pero ahora supongamos que decimos, bueno, o sea, pero en esta economía, que es un modelo errafiano, ¿sí? Lo único que cambia son la distribución entre los capitalistas y los trabajadores, pero lo que se produce es lo mismo. Q está fijo. O sea, lo que hay para comer, lo que hay de excedente, está fijo. ¿Sí? Entonces, acá podemos decir, bueno, mira, si R fuera igual a 0, o sea, si no hubiera capitalistas, R igual a 0, todos se lo llevan los trabajadores. Entonces, Q es en realidad lo que podemos pensar como si fuera como el salario máximo, ¿no? Entonces, el W que yo observo es la diferencia entre el salario máximo y para una función de R. De alguna manera, ¿sí? R y W yo sé que están linkeados por esta función, que no sé cómo es, ¿sí? Pero que básicamente la puedo describir con esta forma funcional, ¿sí? Lo que quiero ver es qué forma va a tener esta función f que depende de R, ¿sí? Porque a partir de ahí yo voy a determinar qué es el capital, ¿sí? Y de hecho, fíjense, o sea, si yo tomo esta ecuación que está acá, dice, el capital es lo que me dé que sea Q menos W sobre R. Pero W yo lo quiero escribir como esto que está acá, entonces, en realidad el capital es f, una función f de R sobre R, ¿no? Ahora, acá básicamente usé un modelo casi digamos, estas son ecuaciones extremadamente simples, salvo que yo todavía no sé qué es lo que hay en f de R, ¿sí? Pero, digamos, tengo acá que el capital está determinado por lo que sea esta función que está acá. Y esta función en realidad está linkeado a cómo se distribuye el excedente. O sea, f de R en realidad, esta función que está acá, lo que me está diciendo es si se llevan más los trabajadores o menos los trabajadores. ¿Sí? Ahora, entonces, esto me dice, pero entonces, lo que sea capital, depende de R. ¿Sí? De hecho, esto sale esto se llama efecto precio de Wicksell. ¿Sí? Si bien no
o sea, lo menciona Wixel y lo discute Wixel, pero digamos, no, creo que no. Es bastante complicado buscarlo en Wixel mismo. Pero lo que dice es, el capital es en realidad, bueno, por lo que sale implícitamente, no es algo que es un factor de producción, no es algo que aparece ahí, es algo que es una función de R. Y de hecho, ¿sí? Dependiendo de la forma que tenga esta función, o sea, dependiendo de la forma que tenga en realidad la función esta de la curva salario-ganancia, me va a dar distintas formas del capital. Y puede darse un caso en el cual cuando aumenta R, aumenta el capital, o aumenta R y baja el capital. O en realidad las dos cosas. Puede ser que primero suba, después baje. O sea, ¿de qué depende? En realidad va a depender de la forma que tenga esta curva salario-ganancia. ¿Sí? De hecho, si esta curva salario-ganancia es cóncava, ¿sí? Esto hace que a medida que aumenta R, en realidad aumenta el capital. Sí, acá, digamos, no les estoy comentando cómo sale, pero el capital yo lo puedo ver como la amplitud de este ángulo que está acá. ¿Sí? Entonces acá yo tengo si lo puedo pasar mejor. No. Yo tengo acá dos tasas de ganancia, R1 y R2. Y con R1 yo calculo cuánto es el capital, me da K1. Con R2 calculo cuánto es el capital, me da K2. ¿Sí? Y en este caso me da que K1 es menor que K2. ¿Sí? Entonces, no hay un factor de producción capital, sino ese capital va cambiando de acuerdo a la tasa de ganancia. Pero podría ser al revés. ¿Sí? Si yo hiciese esta curva al revés, que es perfectamente factible de acuerdo al modelo errafiano, si es convexa al origen, pasa al revés. ¿Sí? A medida que aumenta R, lo que yo llamo capital me va disminuyendo. De hecho, yo podría tener cualquier tipo de relación, digamos, si yo quiero graficar acá K de R como función de R, ¿sí? Podría tener que sube, baja, o sea, es como que es una relación bastante, digamos, complicada, ¿no? O sea, lo que me está diciendo es la crítica, digamos, a la teoría neoclásica, no tiene sentido plantear un capital como un factor de producción. Con esta idea de estos efectos de Wixel, si yo lo mezclo con la elección de técnicas, ¿sí? Lo que voy a tener es la llamada controversia del capital. ¿Sí? Básicamente, y ahora en cierta manera, créanme que digamos, no les voy a contar los detalles, de hecho, no sé si yo tampoco los entiendo, pero si el libro, cuando lo leí, lo seguí, hice algunos grafiquitos, me pareció que lo entendía. Supongamos que tenemos dos técnicas. Yo, a ver si puedo agrandar un poco, es mejor. La B y la A. Y esas técnicas las describo simplemente en la curva salario, ganancia, tal como me dice el modelo errafiano, ¿no? Entonces, en esta técnica me está diciendo, mira, para baja tasa de ganancia tenés que usar la B. Para tasa de ganancia intermedia tenés que usar la A. Pero para tasa de ganancia más alta todavía tenés que usar la B de vuelta, ¿no? Esto era lo que habíamos visto antes, que era
en reswitching se llama, acá lo llama double switching, ¿no? Como que hace un switch acá y después hace un switch acá. ¿No? Ahora, en cada uno de estos switch me cambia la curvatura de esta curva, salario ganancia. Entonces me cambia la medida de capital. ¿Sí? Y el resultado aparece acá, estos dobles gráficos que son buenísimos, aunque hay que mirarlo 20 veces, ¿no? O sea, en este mismo gráfico aparece también, acá es el mismo R, y acá aparece K. O sea, grafica cómo es el capital, ¿no? Y lo que tiene es cualquier tipo de relación, ¿no? Que era eso que les contaba. Fíjense, o sea, primero, como esta técnica es una línea recta, el capital es constante. Después de repente pega un salto porque se cambia la técnica y el capital en realidad que está medido con el ángulo de eso que yo les mostraba antes, cambia de acá a acá. Hasta acá, bueno, está bien, todo bien. Aumenta la tasa de ganancia, cae el capital. ¿Sí? Acá va a ir cayendo porque esta función es cóncava. Pero después acá viene, digamos, la estocada final a la teoría neoclásica. Bueno, ahora de repente sigo aumentando la tasa de ganancia y capital me aumenta. Entonces, constantes, sube, baja, baja, sube. Entonces, hay cualquier tipo de relación entre estas cosas, ¿sí? Y el punto central es, usando la teoría errafiana, o sea, si uno construye a partir de lo que yo les vine contando, o sea, precio de producción, tasa de ganancia, salario, ¿no? O sea, esa sería como, Rafa dice, bueno, esta es la forma adecuada de explicar estas cosas. No hay capital, sino lo que hay es, hay un capitalista que invierte y que sobre eso se lleva una ganancia, ¿sí? Sobre eso no hay forma de armar una teoría coherente del capital. Entonces ahí básicamente lo que dice Robinson, y, digamos, no sé, Garegnani, Pacinetti, me imagino, van todos por la misma línea, dicen, la teoría neoclásica está mal, no hay forma en la cual vos podés tener un factor de producción que es un capital, ¿sí? Salvo que vos tengas, digamos, solamente un insumo. O sea, una sola máquina. Si vos tenés más de una máquina y tenés que valorar esas máquinas a los precios, o sea, al precio que se vende es igual que se usa como insumo, y tenés que usar este modelo, bueno, ahí estás en problemas, y eso es digamos, la clave de la controversia del capital de Cambridge. Le llaman a esa función de producción que sale de este tipo de cosas, le llaman la Humbug Production Function, que es algo así como la función de producción de la farsa, trucha. Entonces escribe la función de producción y aparecen las letras de Humbug. Entonces es una función de producción que se asemeja a la palabra humbug, propiamente dicha, para determinados parámetros, y que un poco surge de esta historia. Sí, no, pero esto, o sea, es como que, nada, yo cuando cursaba y la escuché por primera vez, creo que era con Canavese que lo contaba, que está bueno, o sea, es buenísimo, o sea, que de repente vino Samuelson y dijo, bueno, pues esto es una parábola en realidad. Estamos haciendo, o sea... Un cuento de hadas. Un cuento de hadas. Claro. Entonces, y los otros dicen, no, pero esto no tiene sentido. ¿No? Es humbug, claro. Humbug. Pero... Jake creo que la desarrolló, no me acuerdo bien. Creo que Jake. Jake le puso ese nombre. Por ahí Guillermo sabe más. Creo que sí. Pacinetti, no sé, no me acuerdo. No, sí, o sea, como que... y ahí, nada, creo que están los planes de hacer un taller de Joan Robinson en la escuela de Economía Política, que este es un punto central, es buenísimo, o sea, cómo escribe Joan Robinson, creo que es bastante divertido.
Sí, Shaik, ese que Shaik. dijo Hambach, están diciendo. Gracias. Así que bueno, no sé si alguno tiene algún comentario o algo, o sea. Ahí está, Hambach. Ahí está el link a lo que les interese. Hambach Production Function. Así que, no sé, ¿algún comentario, algo que les... Mi idea es el viernes mostrar el modelo marxista en los ojos serrafianos, ¿sí? Y hacer énfasis en lo que es el problema de la transformación de valores en precios, que es un tema... porque los serrafianos critican, por un lado, a los neoclásicos y por otro lado critican a los marxistas, ¿no? Y en esa crítica, digamos, la crítica central es no tiene sentido todo lo que hace Marx, ¿sí? Porque justamente por el problema de la transformación de valores en precios, ¿sí? La manera adecuada de resolver esto es con el modelo de Rafa, ¿no? O sea, pero bueno, eso lo quería dejar para el viernes, a lo que les interese. Así que no sé si tienen comentarios. ¿No? Bueno, entonces podemos dejar acá. Gracias. Sí. Sí, perdón. No, quería hacer una pregunta. Muy buena la exposición. Me costó seguir algunas cosas, creo que porque me faltan algunos conocimientos matemáticos o demás. No, me quedó un poco la duda de, en ese sentido, si la tasa de ganancia siempre es uniforme para todas las ramas y, o sea, si no hay diferencias ahí en lo que tiene que ver con, por ejemplo, el riesgo. Pienso, por ejemplo, no sé, en el tema de la producción agropecuaria, por ejemplo, vos podés tener riesgo de, no sé, heladas o granizo o lo que sea, y que te cambie. O sea, si hay algo que afecte ahí, o en la tasa de ganancia es la misma para absolutamente todas las ramas. Y después también tenía la pregunta de si la tasa de ganancia en este caso es exactamente igual a la tasa de interés, o si la tasa de ganancia es distinta, y cuál sería la diferencia o de dónde surge la diferencia. No, eso. Sí, sí, no, muy buena la pregunta. En realidad, digamos, acá la idea es describir lo que se llama una posición de largo plazo de equilibrio, donde se supone que si hubo diferencias en la tasa de ganancia, los capitales se movieron de un lado al otro para hacerlas iguales, ¿sí? Y lo que dicen es, si hay diferencias de tasa de ganancia, por ejemplo, un sector es más productivo que otro, eso en realidad hay que modelarlo como si fuera una renta, ¿sí? O sea, como una renta diferencial, y ahí justamente aparece la renta agropecuaria como lo que hay es, hay un sector que es más productivo que el otro y la tasa de ganancia es la misma, pero ese sector se lleva algo más porque justamente porque no se puede reproducir lo que se necesita para producir eso, ¿sí? Y no aparece las cuestiones digamos, de riesgo en realidad, digamos, no se modela en realidad el riesgo, lo cual, digamos, no sé, seguramente debe haber otros modelos serrafianos dinámicos con estocásticos, digamos, o con riesgo de incertidumbre, pero yo no conozco. Pero no es un punto que está modelado explícitamente. Y después, con respecto a la tasa de interés, creo que en realidad, digamos,
en ciertas variaciones de estos modelos raffianos, si hay un agente, por ejemplo, el Banco Central, que puede fijar la tasa de interés, en realidad eso determina como un punto sobre la curva salario-ganancia. Y entonces, o sea, la ganancia debería ser la misma, digamos, la de la tasa de interés que pone el Banco Central que la ganancia de invertir capital, ¿sí? Y que, en cierta manera, si hay como un actor, como el Banco Central, que fija la tasa de ganancia, entonces está fijando o sea, fijar la tasa de interés es fijar la tasa de ganancia también. Claro, en ese sentido, bueno, no sé, por ahí estoy insistiendo mucho con lo del riesgo, pero nada, o sea, se me ocurre en el sentido de decir como que si la tasa de ganancia es la misma que la tasa de interés, ¿para qué me gasto en cualquier actividad productiva? Pongo todo en un plazo fijo. Nada, Claro, no sé, sí, lo estoy sí. pensando mal por ahí, si me estoy salteando algo, pero nada. Es que ahí, o sea, ahí yo creo que por lo menos creo que, por ejemplo, Marx lo dice bien, digamos, para el capitalista no le importa de dónde sale la ganancia. Y de hecho, por eso aparece como digamos, enmascarada la explotación, digamos, de los trabajadores, ¿no? O sea, dice, al capitalista le da lo mismo si saca la ganancia porque invierte en un bono o porque produce o por lo que sea, ¿sí? Ahora, a nivel agregado, sí. O sea, si de repente digamos, todos los capitalistas se dedican a invertir en bonos o en dólares y no en producir, hay algo que va a fallar, ¿no? O sea, no. Pero ahí, digamos, habría como una diferencia entre el comportamiento individual y el comportamiento agregado. Pero, de hecho, ahí yo creo que no es que lo que hace la teoría neoclásica para modelar las decisiones bajo incertidumbre y demás están mal. Yo creo que acá adrede se deja de lado, ¿no? Y como que aparece todo como muy tosco, ¿no? No hay riesgo, simplemente se producen las cosas y hay excedente. Pero para describir ciertas cosas, sí, habría que tener en cuenta el riesgo. O sea, básicamente porque si vos tenés que garantizar, o sea, si uno dice que las personas son aversas al riesgo y que lo que quieren es una determinada tasa de ganancia en promedio, habría que modelizar eso como un modelo estocástico probabilístico, ¿no? O sea, donde lo que saca es una determinada tasa de ganancia y eso implicaría salir del modelo raffiano básico. Claro. Y entonces, perdón, también en cuanto a lo que se fija W, se fija R, en general, los modelos estos se tienden a pensar como que lo que está fijo es la tasa de ganancia a través de la tasa de interés. Porque, nada, me quedé hilando un poco con lo que dijiste en un momento que dijiste, bueno, Marx resuelve esta ecuación fijando los salarios o como a través de una canasta básica de consumo. Que nada, o sea, entiendo que igual esa canasta básica de consumo o el costo de reproducción de la fuerza de trabajo también es, o sea, no es algo como fijo, sino que es justamente una cuestión de relaciones sociales. Y nada, un poco para entender cuál sería la diferencia en este caso entre una y otra postura. Porque entiendo que, o sea, si en ambos casos el salario se fija por relaciones de fuerza, por así decirlo, entre la clase trabajadora y la clase capitalista. Sí. O sea, es que yo creo que un poco el punto es que, o sea, esto llama que hay una indeterminación entre el punto sobre la curva salario-ganancia, ¿no? Sí. Ahora, los marxistas en realidad, digamos, es como, o sea, obviando las diferencias, digamos, temporales e históricas, Marx lo que decía es, no, esto básicamente sale a partir de, digamos, en un mundo ideal a los trabajadores habría que darle todo lo que producen justamente porque son ellos los que producen. O sea, el valor sale de la teoría de valor-trabajo
y los capitalistas lo que hacen es se apropian de ese valor, de ahí sale la plusvalía y demás, ¿sí? Sí. Pero creo que lo que diría Rafa es, pero ojo que ese modelo te va a generar inconsistencias lógicas, ¿no? Que es el problema de la transformación de valores en precios. Y en particular es que no podés cerrar un modelo con precios, ganancia uniforme y precios de producción, donde la ganancia se explica a partir de la plusvalía como pensaban como pensaba Marx en su solución original. Sí. Acá hay una buena cita, supongo que Martín Ferroni sabe más de esto, de hecho leía unas cosas de Pivetti, pero no soy un experto en esto. Si se fijan acá en el chat, no sé si lo quiere contar Martín o Sí. sobre... Sí, Sí. El paper de Pivetti lo que trabaja es una intuición que está en el libro de Rafa, que es que la tasa de ganancia está determinada por la política monetaria del Banco Central. Y en relación a la cuestión de la relación tasa de ganancia, tasa de interés y riesgo, lo que hace Pivetti es mostrar cómo pensaban esa relación Smith, Ricardo y Marx, y la solución que él da, la explicación que él da es bastante simple. Es que cada rama tiene asociados le pone el término riesgos y problemas particulares, la inversión en cada rama tiene sus riesgos y problemas particulares, y la tasa de ganancia efectiva normal de cada rama sería la suma de la tasa de interés general y la remuneración que correspondería a esos riesgos y problemas particulares, ¿no? Y con eso como que resuelve claro. la cuestión. Sí. No, es un buen punto que yo, digamos, no soy experto. Yo creo que ahí la otra posición, Marx diría, es todo, digamos, lo que hay es una plusvalía que se reparte entre uno y otro. Y ahora, no sé cuánto de esto se puede hacer sin, por ejemplo, modelar la aversión al riesgo, porque, o sea, la idea es, por más que tengamos riesgo, el tema es que no nos preocupamos por cuánto va a ser en promedio, sino, digamos, valoramos más las ganancias, valoramos más en términos, digamos, de la importancia que le damos las pérdidas que las ganancias. Entonces ahí, no sé, pero es un punto, voy a leer este trabajo, me interesa, gracias. Y de hecho vos hiciste también un comentario de... sí, o sea, la crítica, o sea, la crítica tiene, la controversia de Cambridge tiene como varios puntos, pero yo creo que más o menos, o sea, si a uno le interesa el libro ese que yo puse de Harcourt, o si capaz a uno quiere poner un link para otro paper que lo resuma, el libro ese de Harcourt resume todos los puntos, digamos, ¿no? Todo, o sea, como que va discutiendo punto por punto, algo así como cómo sería la parábola neoclásica, ¿no? Y cómo le dijeron, mira, esto no, esto no, esto no, esto no. Sí, o sea, tiene como más aristas, capaz, como menciona Martín. Y es súper interesante. Bueno, bueno, muchas gracias. Espero que haya sido entretenido y que participen. Si a alguno le interesa y quiere pensar en talleres y demás, este es el espacio, ¿no? O sea, para juntarnos y charlar estas cosas no tan estándar de la que vemos en la carrera. Bueno, cerramos entonces. Ahora, ¿cómo hacemos?
Victoria. Sí, ahora el viernes, de nuevo a las 19, la segunda parte. Y el encuentro se grabó y se va a subir, yo lo puse ahí en el chat, pero por las dudas, se va a subir al canal de YouTube de la Sociedad de Economía Crítica, de y el del viernes. Todos se graban y se suben, por las dudas de que alguna quiera rever o lo que fuera. Creo que ya estaríamos. Nos vemos Sí, está bien. el viernes. Sí, y entonces. acuérdense, la semana que viene es el taller de Yaik, también otro economista súper interesante. Así que, nada. Sí, y yo voy a aprovechar el taller de Yaik para discutir con Martín, porque yo creo que Yaik tiene una solución distinta a la de Pivetti. Para Yaik, la tasa de ganancia determina la tasa de interés. Pero bueno, es muy interesante. La exposición fue muy interesante. Haber podido abarcar Sraffa y la controversia de Cambridge me parece muy bueno para una sesión, ¿no? Y bueno, además tuvimos tasa de interés y tasa de ganancia. Sí, muy bueno. Así que la seguimos la semana que viene también. Bueno.